Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy de Cagamercy. En esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo una guía con las estadísticas, bien, para que tengan una mejor idea en qué héroes invertir, bien, de los héroes de caballería tipo guerrero, y unas estadísticas con lo cual pretendo ayudarles a que puedan decidir mejor qué héroes utilizar, enfocarse y cuáles son los mejores, en este caso de caballería. Bien, y acá tenemos a los de caballería guerreros, que son el caso de Attila, Rani, la heroína aquí, bien, Rani. Tenemos a Guan Yu, tenemos a Harald, tenemos a Darío y tenemos a Lu, bien. Estos son los héroes que vamos a estar viendo hoy y que espero que les guste, que les sirva. Si es así, no olviden suscribirse al canal y bueno, si quieren y pueden, que me ayudan muchísimo, regalarme un hermosísimo like, que eso ayuda con el algoritmo de YouTube y que ayuda a que se posicione mejor el video y bueno, que más jugadores lo puedan ver y que más gente se pueda unir también al juego. Bien, y también suscribirse. Eso ayuda muchísimo. Dicho esto, vamos a ir viendo los héroes. Y bueno, en este caso una pequeña descripción de cada uno de los héroes. Irlos viendo no viene mal, para que los ponga un poco en ambiente de lo que vamos a estar hablando. Prácticamente tenemos a Darío el Grande, que Darío el Grande, como ustedes saben, en mi tier list prácticamente los pongo bastante abajo. Para mí es uno de los héroes que no es de los mejores, o sea, podríamos decir uno de los peores. Bien, en uno que no recomiendo invertir, a no ser que seas un jugador completamente free to play y no tengas más opciones. O sea, no tengas ningún otro héroe en el cual invertir y que le puedas sacar mayor beneficio. Bien, por lo tanto quizás tenga sí o sí a Darío. Bien, el otro héroe que vamos a tener es Harald, que prácticamente lo mismo. Para mí Harald es un héroe que tampoco va a valer la pena invertir en él. Bien, son héroes que sus habilidades y en general no aportan demasiado en el combate y todo eso. Van a ser fácilmente vencidos por otras marchas, por otros emparejamientos y héroes en general. Acá sí viene un poco más lo bueno. Vamos a tener al héroe, por ejemplo, en el caso de Guan Yu. Prácticamente es un héroe que se va a estar especializando o enfocando en generar daño crítico, lo que significa que tiene una X posibilidad de que el daño se amplifique, o sea, se aumente ese daño que va a estar generando, pero prácticamente va a necesitar este héroe que lo acompañemos o emparejemos con otro héroe para poder maximizar ese potencial. En este caso va a ser Attila y Lu Bu, va a ir bastante bien con esos héroes y prácticamente ahí vas a sacarle un mayor beneficio. Bien, Rani prácticamente es la que va a estar siguiendo y va a ser una heroína, bien, que va a estar mejorando al héroe que sigue. Por ejemplo, si pones a Lu Bu con Attila y Ragni en este equipo, o sea, esa marcha que vas a estar generando, vas a tener que prácticamente esta heroína va a estar mejorando con su habilidad a Lu Bu. Bien, porque al ir Ragni de última, como ustedes saben, primero atacaría el primero o haría sus cosas el primero, bien, el comandante, luego iría Attila y luego Ragni. Y luego de Ragni iría Lu Bu de nuevo. Ahora, si nosotros colocamos a Lu Bu, Ragni y Attila, lo que va a hacer es mejorar a Attila. Eso es algo que tenés que tener en cuenta si querés utilizar esta marcha. Querés utilizar a Lu Bu, vas a tener que poner Lu Bu con Attila de segundo y Ragni de tercera y última, para que esa habilidad prácticamente o esa bonificación que va a estar dando a ese otro héroe, al héroe que sigue, pueda hacer efecto sobre Lu Bu, que es el comandante y es el que nos interesa que podamos potenciarlo más, porque necesita mejorarse ese héroe todo lo posible para obtener los mejores resultados con él. Bien, Attila prácticamente es un héroe que prácticamente por lo general no se usa como comandante. Van a ver en la imagen que voy a estar mostrando después que prácticamente es un héroe que no se utiliza como héroe principal, se utiliza como secundario. Siempre lo van a ver en la segunda posición o en la tercera. Bien, en todos los emparejamientos. Es raro que un jugador pueda hacerlo, algún jugador, no sé, loco o alguien que haya descubierto algo medio raro que la mayoría no podamos ver o no hayamos visto y que le está dando resultados, pero por lo general no lo van a estar utilizando como comandante de las marchas o héroe principal, porque sobre todo sus otras habilidades son mejores y la principal, o sea, la habilidad de comandante no es tan buena y puedes tener otras opciones mejores que en este caso, por ejemplo, en esta marcha de caballería podrías obtener mejores resultados con Lu Bu de principal. Por lo tanto, colocar a Attila de principal es algo medio loco, pero bueno. Y prácticamente podemos decir que
que por lo general utilizar a Attila con Ragni juntos en una misma marcha es medio complicado, no se debería utilizar, o si lo haces seguramente vas a tener algunas pérdidas, porque por ejemplo ya que tenemos el tema de la habilidad de ataque doble, prácticamente se va a estar superponiendo en estos dos héroes y vas a estar perdiendo potencial. Por ejemplo, si vemos la habilidad, no me acuerdo bien, esta de ataque doble. Bien, lo que pasa es eso, que dice que los héroes en el estado de ataque doble atacarán dos veces al lanzar ataques básicos y ambos ataques tendrán una probabilidad de activar habilidades de impacto secundario. El tema que, si no me equivoco, cuando el ataque doble está activado se va a estar superponiendo y no va a hacer efecto, no va a ser acumulable. Si no me equivoco en ese tema. Bien, vamos a ir a Attila, por ejemplo, que también tenemos lo mismo, ataque doble. Bien, tenemos esta otra habilidad y si esta ya está activada durante esos 3 segundos, bien, estado de ataque doble y aumenta el poderío de tu comandante en 50 durante 3 segundos. Si esta está activada, se supone que se superpone a la otra y no se van a estar acumulando y por lo tanto vas a estar perdiendo un poco de eficacia en el uso de esta habilidad o de este tipo de habilidades. Bien, quizás no vayan tan bien estos héroes juntos, por lo tanto quizás la mejor opción sería utilizar a Lu Bu con Guan Yu con Attila, algo así, o Attila o Guan Yu. Eso lo veremos un poquito más adelante, de forma más clara cuando recomendemos el emparejamiento. Y luego, bueno, vamos a tener a Lu Bu, que prácticamente es un muy buen héroe, bien, tiene muy buenas habilidades. Esta habilidad de comandante es muy buena. Bien, fíjense que inflige daño de poderío hasta 5 tropas enemigas en un área circular. Por lo general, la mayoría de los héroes con efecto en área o con AOE generan daño a varios objetivos, 3 por lo general, con forma en cono hacia adelante. Este lo hace a los 360 grados, no importa dónde estén los enemigos, por donde lo rodeen, él le va a generar daño. Y el índice de daño es bastante bueno, bien, está en nivel 1 y está generando un 71.52% de daño. Esto solamente va a subir. Y reduce su velocidad de movimiento en un 2.98%, o sea, lo hace mucho más lento durante 3 segundos. Y otorga 100 de ira, bien, lo cual es la mitad, o sea, va a necesitar la mitad de tiempo para poder volver a activar, bien, de ira inicial al entrar en el combate. Bien, en realidad, sí, en la primera oportunidad de nivel inicial del combate va a estar otorgando esos 100 y para la próxima activación va a necesitar la mitad de tiempo para usar esta habilidad nuevamente. Bien, es un muy buen héroe. Lo único que este héroe, sobre todo con las estadísticas que vamos a estar viendo, al inicio, o sea, cuando lo tenés en rango 0, quizás no va a tener tanta potencia, no va a ser tan bueno, no va a ser tan fuerte. Pero ya cuando llega a rango 5, este héroe va a ser muy fuerte y prácticamente va a ser, como quien dice, quizás el héroe de caballería más potente del juego. Bien, vas a necesitar, por supuesto, también, para sacarle el mayor beneficio a este héroe, invertir en Attila, porque Attila prácticamente es un héroe necesario para Lu Bu. O sea, para poder sacarle el mayor beneficio a este héroe, vas a necesitar emparejarlo con Lu Bu, con Attila, que le va a estar dando el mejor rendimiento con las habilidades. Tienen una muy buena sinergia ambos juntos, y lo cual va a hacer que se lleven muy bien. Prácticamente es un repartidor de daño perfecto. Lu Bu, bien, tiene muchísimo daño, o sea, reparte daño muy bien. Es un alto daño con efecto en área, como pueden apreciar. No sé si podemos, creo que no me va a dejar mostrarla. Esta no va a dejar mostrarla al máximo, pero bueno. Prácticamente genera muchísimo daño. Tiene un alto daño con efecto en área, como les había mostrado, 5 tropas y este porcentaje en el 1, ¿bien? Luego nos vamos a subir hasta 40 y ahí vamos a tener una gran cantidad de daño. Bien, eso es algo muy, pero muy bueno. Luego también va a estar teniendo Lu Bu un muy buen alto daño de habilidades, o sea, sobre todo las personalizables, las que se personalizan, que son estas dos. Bien, que tenés que colocar las otras, estas son las por defecto y vas a tener que buscar otras. Tenemos la guía de Lu Bu donde dicen las recomendaciones correspondientes, así que si quieren saberlo, vayan a esa guía. No le voy a explicar acá porque ya tenemos un video en el canal y bueno, quiero que vayan a ver ese.
Luego también prácticamente van a tener, o sea, incluso este héroe va a tener prácticamente un alto daño de ataque normal, que prácticamente es muy bueno. Y también va a estar mejorando a los otros héroes también. O sea, vas a tener muchísimos beneficios con este héroe Lu. Y prácticamente si lo armás correctamente e invertís correctamente en él, vas a tener le pones las habilidades correctas, el anillo, los equipos como deben de ser, los talentos, todo en conjunto, porque después me preguntan qué es invertir correctamente, o sea, armar un buen árbol de talentos como corresponde, todo eso ya hice la guía, colocarle las habilidades correspondientes para este héroe. Yo recomiendo unas, otros pueden recomendar otras, ustedes sigan las que mejor les parezcan. Bien, y bueno, todo lo demás, todo lo que necesita el héroe para llegar a su máximo potencial, van a tener un gran héroe ahí. Bien. Prácticamente la alineación que vamos a estar recomendando, bien, el juego te va a estar diciendo algunas cosas, te va a decir que te coloques a Lu Bu con Wanshu con Attila, o que puedes sustituirlo por Rani, pero no lo recomiendo. Yo recomiendo que utilicen a Wanshu con Attila, bien. Prácticamente el comandante va a ser Lu Bu, el principal que vas a estar colocando, no puede ser de otra forma. Y su mejor apoyo o su mejor secundario, o sí, si no me equivoco, es secundario, lo ponemos acá en segundo lugar. Podríamos ver. Sí, habría que ver. Creo que sí. Tendríamos que ver. O puede ser en tercer lugar. Pero prácticamente tenemos que poner a Attila. Y en el tercer puesto vamos a tener a Wanshu o Ragni. Pero no sé. Yo diría que no. Preferiría a Wanshu y Attila. O sea, colocarlos a ellos va a ser la mejor opción. Bien, Lu Bu, Attila con Wanshu va a ser una muy buena opción. Y prácticamente Wanshu es la opción free to play, prácticamente Ragni, y para que invertir en ella si es de pago, o sea, preferible Wanshu y vas a tener una muy buena marcha que va a estar teniendo muy buenos beneficios con Lu Bu y Attila. Bien, prácticamente tiene, o sea, Wanshu tiene algunas habilidades de apoyo y sinergias con Lu Bu, lo que hace que este héroe prácticamente se gane su lugar en esta marcha. Y prácticamente Rani es una heroína bastante buena, pero Attila prácticamente la supera mucho, o sea, por mucho la supera Attila en mi opinión, y por lo tanto, como les digo, recomiendo Lu Bu, Wanshu y Attila. Bien, ventajas de esta marcha es que prácticamente con Lu Bu, Wanshu y Attila vas a tener un equipo de daño perfecto, tiene daño explosivo, va a tener muy buen daño con efecto en área, existe un alto daño de habilidades de ataque secundario, tiene un daño de ataque normal que es decente y que va a estar por encima por lo general de lo que te dan las otras marchas en el juego, y prácticamente varios de estos héroes son bastante amigables, sobre todo Wanshu, con lo que son los jugadores free to play, bien, porque pueden ser obtenidos por medio de la ruleta y bueno, luego a medida que vayan invirtiendo un poco, te tendrías que enfocar en subirlo completamente a Wanshu, pero ahí vas a tener varias formas de hacerlo. Los contras, o sea, lo negativo, prácticamente necesitas invertir en las habilidades y tenés que asegurarte de conseguir a Attila, porque Attila es un héroe obligatorio para sacarle el mejor beneficio a Lu Bu, como les decía. Por eso no recomiendo utilizar a Ragni. O sea, en realidad es mi opinión, a no ser que saques a Wanshu y pongas a Ragni, pero ahí tendrías a Attila con Ragni que medio que se contradicen un poco. No, no creo que vayan a tener buenos efectos, pero bueno, ahí veanlo aún ustedes. Y bueno, y prácticamente lo otro negativo de esta marcha puede ser que el Ubu demora bastante en llegar porque llega recién la temporada 2 y por lo tanto vas a tener que armarte otra marcha para para, para ir combatiendo de mientras. O sea, como por ejemplo yo me armé, o sea, acá en esta cuenta tenemos a Aníbal con, si no me equivoco, es Justiniano y Ahsoka. Bien, como marcha de caballería opcional. Y bueno, luego, o sea, estar armando la de Lubu. Lo positivo en esto, al llegar Lubu en la segunda temporada, o sea, en temporada 2, que te da el tiempo suficiente para enfocarte en subir a Attila y intentar, por medio de la taberna, ir subiendo poco a poco a Wanshu. Ya con Attila, prácticamente, como ustedes pueden ver, que lo tenemos al máximo, o lo tengo al máximo, ¿no? Prácticamente en muy buenos niveles, ya con sus habilidades bastante bien.
y un buen rango o bastantes estrellas, bien, va a dar bastante buenos resultados este héroe. Y se va a estar preparando para la llegada de Lubu. Y ya podríamos empezar a invertir en él y en sus habilidades y empezar a armarlo. Y subirlo de rango. Ahora ya es enfocarse en subirlo a 5 estrellas para sacarle el máximo beneficio. Otro punto negativo, por ejemplo, es que quizás la mayoría de los jugadores free to play, porque es más amigable con los free to play, se van a estar enfocando en llevar marchas de lanceros o piqueros que al inicio seguramente van a estar utilizando Ricardo, Leónidas y Juana de Arco, o pueden colocar algún otro héroe de piqueros, bien, que esté de temporada 1, y bueno, luego cuando llegue Boudica de temporada 2, si son free to play van a poder pensar en conseguir a Boudica y ahí van a estar haciendo un counter para la caballería, y bueno, ahí quizás te veas en problemas, pero ahí tendrías que tener pensado en armarte una marcha de espadachines para poder contrarrestar a esos piqueros, pero eso ya dependerá de vos. Bien, así que más o menos un poco los pros y los contras de esta guía, de esto. Bien, que espero que te sirva, que te guste. Y bueno, como no puede ser de otra forma, espero haber demorado, pero teníamos que describir un poco las cosas. Y ahora sí vamos a ir a la imagen, donde aquí pueden apreciar prácticamente varios elementos. Bien, acá pueden ver que prácticamente Harald como secundario da mejores resultados. Bien, luego 100% y 100%. Acá como comandante no da tan buenos resultados, pero seguramente muchos jugadores lo van a estar utilizando como comandante. Darío lo mismo, bien, va mejor como secundario, no le va tan bien como comandante principal o como héroe principal. Acá en este caso Guanyu lo mismo, bien. Tenemos estos resultados. Y luego Ragnir, por ejemplo, también 70 con 68 va mejor como principal en este caso. 77 con 11 subió, 76 50 y algo, 78 acá mejora nuevamente como principal. Capaz que acá como secundaria va mejor. Acá como comandante de la marcha va a ir mejor. Acá da lo mismo. Y acá, o sea, ya es como una heroína más para heroína principal que da mejores resultados así. Pero bueno, hay que verlo, ¿no? Y luego, o sea, prácticamente a Attila le he colocado que como comandante es muy malo, o sea, no se utiliza. Y bueno, como secundario los resultados que tiene, que si se fijan, 70,61, 75, bien, 71, 86, 92, o sea, está bastante bien. Y bueno, luego Lubu, por supuesto que al principio no es muy buen héroe en ese sentido, o sea, quizás no da tan buenos resultados, pero que luego va a ir subiendo 70, 81, 88 con 41 cuando lo tenés en 4 estrellas, por eso necesita una buena inversión para sacarle el mayor beneficio a todas sus habilidades y a todo lo que este héroe nos puede brindar. Sí o sí es un héroe que tenés que llevar a 5 estrellas para sacarle los mejores resultados. Bien, espero que les guste, que les sirva, suscríbanse, den like, compartan. Nos estamos viendo muy pronto, hasta la próxima, que tengan un buen juego. Muchísimas gracias por todo el apoyo que me brindan siempre. Nos estamos viendo. Este fue otro nuevo video de DK Gamers.